Bien, muy buenas tardes. Antes de dar inicio a la lectura del acta y a la audiencia misma, se dará razón al cuestionamiento efectuado por una de las partes respecto de la acreditación de las personas a la audiencia. Para tal efecto, las representantes de Secretaría del Tribunal dará la razón correspondiente. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor presidente. De la verificación efectuada, se puede acotar que con registro 15657, el consorcio BRICS el día 22 de junio presentó su apersonamiento en tercero, en el cual están acreditadas las personas que en este caso van a hacer uso de la palabra. Sin embargo, en el decreto de audiencia señala 48 horas antes. Eso hace mención a que el administrado, en todo caso, si es que va a cambiar de representante o no se ha acreditado, debe hacerlo, pero si es que ya en todo caso se ha apersonado y se ha acreditado en el primer escrito, se toma en cuenta ello. Eso quería acotar. Doctor, su audio está apagado. Muchas gracias. Bueno, y respecto de la siendo esto entidad, así, damos inicio a la audiencia pública. disculpe, señor presidente, y respecto de la entidad, señor presidente, Señorita disculpe, Rodríguez, respecto de la acreditación de la entidad. Señorita, ya se han dado cuenta de la participación, en todo caso, como le decía, no vamos a generar ya un debate, nos estamos retrasando en demasía. Cualquier situación que tenga que hacer nuevamente lo podrá efectuar por escrito. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 7151-2023 TCR, recurso de apelación con la lectura del acta. Muchas gracias, señor presidente. Voy a pasar a compartir la Se va a leer el pantalla. acta, doctora Rodríguez. Ok, perdón. Adelante, Vanessa. Pero ya ha sido lectura Jueves 6 de julio de 2023. Jueves 6 de julio de 2023, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, e integrada por los vocales Olga Evelyn Chávez Sueldo y Daniel Alexis Nasasi Paz Winches. Expediente número 7151-2023.tc. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio América, conformado por las empresas América Productos y Servicios, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, y TAF Industria de Plásticos Ltda. En el marco de la licitación pública número 01-2023-FONAFE, primera convocatoria, efectuada por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, para la compra corporativa de caja portamedidor para las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE. Se encuentra presente la parte impugnante, Consorcio América, para realizar el informe de hechos, el señor César Ángel Candela Jara, con DNI número 09597381, y el señor Javier Ricardo Vera Merea, con DNI número 07033359. Para realizar informe legal, la abogada Joana Elizabeth Rodríguez Urtiaga, con Colegiatura de Abogados de Lima número 37253. De parte del tercer administrado se encuentra el consorcio Blitz, conformado por las empresas Wenzhou Jinsu Electric Ltda y Ltd y Energy Tech Latam SAC. Para realizar el informe legal, la abogada Alessandra Brindani Gutiérrez, con Colegiatura de Abogados de Lima número 75597. La entidad Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, para realizar el informe técnico, la señora Alicia Barriga Camacho, con colegiatura número 00515487, el señor Víctor Joseph Arana Ayma, con colegiatura número 42929, el señor Wilfredo Valencia Tapia, con DNI número 23877627,
Para realizar el informe legal, el abogado Carlos Manuel Rojas Figueroa, con Colegiatura de Abogados de Lima, número 83.671. Nota: se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del TC. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes del impugnante, Consorcio América, para que en el tiempo asignado de 10 minutos expongan de manera conjunta el informe legal y de hechos correspondiente. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del tribunal. En efecto, venimos a impugnar la buena pro otorgada al consorcio Blitz y nuestro recurso se basa en lo siguiente, ¿no? Con fecha 15 de mayo presentaron la propuesta 4 empresas, ¿no? De las cuales se encuentra Consorcio América, Consorcio Blitz, Consorcio Itechen, Perú y Hexic Electrical. El 30 de mayo se adjudicó la buena pro a Consorcio Blitz, quedando Consorcio América en segundo lugar y Consorcio Itechen en tercer lugar. Nos causó sorpresa, como lo comentamos en el escrito de apelación, los escasos minutos con los que se habría presentado estas 3 últimas empresas, sus propuestas, sin embargo, están dentro del plazo que se ha otorgado, que es a las 12 de la noche, 11:59 para ser precisos. Pero haciendo un análisis hemos podido determinar que existe un grupo económico, lo que denomina así el reglamento, en el consorcio Blitz conformado por la empresa Energy Tech Latam y uno de los consorciados que solo sabemos que es la empresa Itechen Perú S.A. ¿En qué nos basamos? Justamente en lo que estamos señalando en la partida de SUNAR. El socio fundador de la empresa Energy Tech es el señor Min Sang, con la mayor cantidad de acciones, como podemos ver, accionista mayoritario, y de la misma manera, la misma persona es socia fundadora de la empresa Itechen Perú SAC, con también accionista mayoritario, ¿no? Con lo cual se habría determinado que existe, para este caso, un impedimento para ser participantes, postores, contratistas y o subcontratistas, de conformidad con lo establecido en el literal P del reglamento de la ley de contratación del artículo 11 de la ley, que señala que en un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico conforme se define el reglamento. ¿Qué es lo que señala el reglamento? Que es el conjunto de personas naturales o jurídicas nacionales extranjeras conformadas por al menos 2 de ellas, donde alguna ejerce control sobre las demás o cuando el control corresponde a una o varias personas naturales que actúan como unidad de decisión. En el presente caso, el haberse presentado de esta manera, las empresas antes mencionadas estarían atentando contra el principio de libertad de concurrencia, libertad de competencia, publicidad, transparencia, igualdad de trato, y este ha sido el sentido de la ratio legis de este inciso, que limita la libre competencia y la participación de mayor cantidad de empresas. En ese sentido, la resolución del Tribunal de Contrataciones ha señalado en la resolución 640 del 2019 que si un grupo económico se define por un conjunto de personas en el que una de estas ejerce el control sobre las demás o por personas naturales que actúan como unidad de decisión, resulta razonable que la ley haya establecido que sus integrantes también se encuentren impedidos de presentar más de una oferta en un procedimiento de selección, situación que se habría dado en el presente caso. Ahora bien, respecto a la propuesta o a la propuesta presentada por el consorcio ganador de la Buena Pro, vamos a tomar en cuenta, dado el escaso tiempo que tenemos, las razones más importantes, sin desmerecer las que se han mencionado en el escrito de apelación, dentro de las que tenemos este anexo 5, que es la promesa de consorcio. En esta promesa de consorcio, dentro de las obligaciones de Wensu, se encuentra la fabricación. Sin embargo, de este producto que se está ofertando, obviamente. Sin embargo, en la tabla de datos técnicos establecida en las bases, se señala que el fabricante es la empresa WCL. Como podemos ver, es diferente la empresa Wensu de la empresa WCL. Esto de acá ha sido corroborado por el mismo postor en los folios 23, 40 y 42, en las que se señala que el fabricante es la empresa WCL y no Wensu, como lo ha señalado en su promesa de consorcio. Sin embargo, el consorcio Blitz ha señalado que el hecho de colocar la palabra fabricante quiere decir que está a cargo de la coordinación con el fabricante, no necesariamente que sea el fabricante esta empresa. Con lo cual, y señala que este sería un error que debería ser subsanable.
Señores, el artículo 60 del reglamento de la ley es claro al establecer que un error puede ser subsanable en tanto no modifique el sentido de la propuesta, de los documentos. En este caso, estaría modificando totalmente la propuesta de consorcio, con lo cual este documento no es subsanable. El FONAFE no se ha pronunciado al respecto, simplemente ha señalado que la tabla de datos técnicos es conforme a lo que establecen las bases integradas. Pero, como lo hemos señalado y como lo establece la directiva, las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio forman parte del contenido mínimo de la promesa de consorcio y el incumplimiento de dicho requisito no es subsanable. Son los propios integrantes del consorcio responsables de definir y establecer con precisión las obligaciones a ser incorporadas en la promesa de consorcio, para lo cual deben ser diligentes a efectos de que de la propia lectura se puede establecer cuáles son los compromisos que asumen, los cuales deben estar vinculados al objeto materia de la contratación y no pretender señalar, como lo ha realizado el consorcio Blitz en su escrito de descargos, que no se referían a la palabra netamente fabricante, sino que eran las coordinaciones con el fabricante. Ahora bien, esto resulta importante, ¿por qué? Porque la garantía, las bases integradas establecen que se debería presentar un certificado de garantía de acuerdo a lo que establece el presente documento. El consorcio conformado por Blitz, la empresa Energitech, hizo la consulta respecto a este punto y se señaló que debía de cumplir con lo que establece el numeral 5.2 de las bases integradas. ¿Qué dicen las bases integradas en el numeral 5.2? El postor deberá adjuntar a su propuesta técnica una garantía técnico-comercial y además señala, asimismo, el proveedor y el fabricante deberán garantizar la existencia y suministro de los requisitos para las cajas, portamedidor y no por un periodo no menor de 5 años, y repuestos, perdón. ¿Qué es lo que ha presentado el consorcio Blitz? Presentó una declaración jurada sobre la garantía técnico-comercial. ¿Y qué señala en este punto? Asimismo, el proveedor y el fabricante deberán garantizar la existencia y suministro de los repuestos para las cajas portamedidores. Este hecho no es que esta empresa esté garantizando que se vaya a cumplir con lo que requieren las bases integradas. Simplemente está haciendo un copy-paste de lo que es las bases integradas y ha señalado que el proveedor y el fabricante deberán garantizar. ¿Qué quiere decir eso? Que no están garantizando tal como lo requieren las bases integradas. Y así ha señalado que el consorcio Blitz ha indicado que la declaración jurada no debería ser emitida ni firmada por el fabricante, lo cual si bien es cierto no está establecido en las bases, ese no es la acotación o no es a lo que nosotros nos estamos refiriendo respecto a la garantía que debe asegurar este documento para la entidad, para tranquilidad de la entidad también, de que se cumplan con esos 5 años de garantía y no que hagan una promesa de garantía que deberá cumplir el fabricante cuando no son ellos mismos los fabricantes. Entonces, estamos hablando de un tercero que indican que ellos deberán garantizar, o sea, están comprometiendo a un tercero que no forma parte de la relación contractual para que se comprometa a garantizar, lo cual no es correcto. Las bases han sido claras en ese sentido. ¿Qué ha indicado el FONAFE? Que las bases no establecen que la garantía debe ser emitida por el fabricante cuando sea diferente al postor o integrante del consorcio. Entonces, ¿por qué se requiere una garantía, señores, de la entidad? No tiene sentido eso. Las bases han sido claras al requerir un certificado de garantía técnico-comercial. Por lo tanto, es un documento obligatorio y no debería ser subsanable tampoco ese documento. Respecto a la experiencia de postor, acá se ha solicitado un monto facturado acumulado de 900.000 millones de dólares. El consorcio ha señalado en su anexo número 7 dos experiencias que suman más de los 9 millones. Sin embargo, la conformidad de la experiencia que ellos presentan, tal como lo señala el reglamento de la ley de contrataciones, la constancia debe ser precisa, como mínimo debe determinar e identificar el contrato, el objeto del contrato, el monto del contrato vigente. ¿Qué es lo que dice su carta de conformidad? Señala el contrato, señala el objeto y señala una cantidad. No especifica el valor del contrato por el cual se estaría otorgando esta conformidad. Eso mismo señala en la otra conformidad que determinamos que es la conformidad a quien corresponda, el número del contrato, el objeto del contrato y especifica una cantidad. No establece el monto tal como lo requiere el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo tanto,
esta experiencia no ha debido ser admitida por el comité de selección y por ende no ha debido ser calificada como tal. Y por eso es que consideramos que se le debería revocar la buena pro en ese sentido también. ¿Qué es lo que sobre este punto? El consorcio Blitz no ha señalado absolutamente nada y FONAFE ha dicho que se ha evaluado de conformidad con lo que establecen las bases. Solo se considera experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido según la promesa formal de consorcio. Pero no se ha pronunciado respecto a la constancia o a la conformidad del contrato con el cual se acreditaría la experiencia, que sí es un requisito para que sea la propuesta admitida. Y luego tenemos otros puntos, que es el anexo 1, por ejemplo, de los datos, que si bien es cierto, se ha modificado estos datos y respecto al consorcio que antes decía CF y le han cambiado consorcio Blitz, lo que olvidaron cambiar es el nombre del representante, ¿no? Si bien es René Núñez Pari, no quiere decir que sea la misma persona de René Osvaldo Núñez Pari, ¿no? Sabemos perfectamente los tipos de homonimia que existen, por lo tanto, esta declaración tampoco sería exacta. Respecto al anexo 3, el objeto de la convocatoria tampoco es tal cual. No es lo mismo señalar que es la compra corporativa, sino el suministro de compra. Compra es la acción y efecto de comprar. Suministrar es proveer a alguien de algo que necesita, que es el caso del suministro de la compra corporativa. No le está comprando a la entidad, está comprando para la entidad. Luego tenemos el tema de las herramientas, ¿no? Se ha señalado en las bases integradas, en la página 18, que estas deben ser de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.12. El numeral 4.12 señala una longitud mínima de 100 milímetros. Ellos presentan en su propuesta, en la página 24, las herramientas en las cuales señala la cantidad y la unidad, pero no señala la longitud mínima. ¿Qué dice al respecto el consorcio? Que el no describirlo en el catálogo no quiere decir que no se cumpla con ello. El FONAFE, en el mismo sentido, dice que el postor no determinó dimensión distinta a las requeridas en las bases integradas. No estamos hablando de que no estableció una dimensión distinta, sino que no estableció lo que quieren las bases. Las bases han sido claras al establecer y al determinar que el proveedor indicará en su oferta las llaves metálicas con una longitud mínima de 100 milímetros. Y eso queremos que quede claro, que no se trata de un simple error, sino que... Sí, bueno, tenemos otros puntos más como la traducción, pero la verdad, por tema de tiempo, yo preferiría hacer énfasis en esos puntos y ceder, si me permite, el uso de la palabra al doctor César Candela. Ha concluido en realidad el tiempo. Quedan, en todo caso, al momento de hacer la réplica correspondiente, minutos que podrá hacer uso de ser el caso. Bien, muchísimas se concede gracias, el uso doctor. de la palabra. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la representante del tercer administrado, consorcio Blitz, para que en el tiempo asignado de 12 minutos por equidad exponga el informe legal correspondiente. Adelante, doctora Brindani. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Estoy ya compartiendo mi pantalla, por favor, me confirman en cuanto puedan verla. Sí se visualiza, adelante, doctora. Listo, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Precisamente por el tiempo y la cantidad de cuestionamientos vamos a tratar de ir bastante rápido. En primer lugar, los cuestionamientos formales que ha realizado el impugnante con relación a la propuesta del consorcio Blitz, uno de ellos que mencionó casi al final de su exposición es con respecto a la declaración jurada de datos del postor, haciendo énfasis en que si bien ya se subsanó, en este momento reconocen que se ha subsanado, inicialmente cuestionaban la denominación del consorcio, pero ya ese tema quedó superado, han hecho hincapié en la supuesta divergencia que habría en el nombre del representante común del consorcio, al haberse consignado René Núñez Pari y en el sello se indique René Osvaldo Núñez Pari. Ante esta divergencia que señalan, debemos precisar que evidentemente la declaración jurada consigna también el DNI del señor René Núñez Pari y se puede realizar tranquilamente y sin ningún problema la verificación de que corresponde a la misma persona, René Osvaldo Núñez Pari. En todo caso, si es que hubiera quedado algún atisbo de duda por parte del comité de selección, se habría requerido la subsanación también sin mayor problema.
Con respecto al anexo 3 ocurre lo mismo, hacen un cuestionamiento formal con respecto a la consignación de la descripción del objeto de la contratación en el anexo de declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas. Lo que se consignó en el anexo 3 presentado en la oferta del consorcio Blitz fue que se compromete o que oferta la compra corporativa de caja portamedidor de las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE, y lo que indica el impugnante que debió consignarse es la contratación del suministro de la compra, lo que semánticamente no tiene mucho sentido, ¿no? Porque contratación del suministro de la compra no hay un sentido lógico en esa redacción. ¿Por qué está consignado así en las bases? ¿Por qué? Porque las bases provienen de las bases estándar aprobadas por el OCE. Las bases estándar aprobadas por el OCE se emiten para la contratación de suministro de bienes o para la contratación de bienes. Entonces, como la entidad para esta contratación ha utilizado el formato de suministro de bienes, ha optado por ese formato y ha colocado el objeto de la contratación seguido de estos términos, ¿no? Que el objeto de la contratación es la compra corporativa de caja portamedidores, y eso es lo que demostramos con la reproducción de estos extractos de las bases, ¿no? La primera página de las bases, donde se puede evidenciar, y luego en la página de las especificaciones técnicas, que el objeto de la contratación evidentemente es la compra corporativa de cajas portamedidores, como se ha consignado en el anexo 3. Si es que el tribunal considerara que debió consignarse la terminología del suministro, esto también es objeto de subsanación según el numeral 62 del reglamento. El tercer cuestionamiento corresponde a la traducción de los documentos técnicos, son 4 folios de la propuesta, lo que también es objeto de subsanación como lo establece la norma. Sin embargo, consideramos que ni siquiera cabría subsanarlo, ya que estos documentos sí son documentación técnica complementaria y simplemente lo que consignan o lo que es materia de acreditación o de pertinencia para la propuesta es la marca y el modelo del policarbonato que se va a utilizar en las cajas portamedidores, que como sabemos son nombres propios, no es una marca, Sabic Innovative Plastics, no se va a consignar una traducción sobre eso, pero lo dejamos a consideración del tribunal. Si es que considerara que habría que presentarse una traducción, podrían requerirlo sin ningún inconveniente. El cuarto cuestionamiento se refiere al fabricante de las cajas portamedidores. El impugnante menciona que hay una suerte de incongruencia o de contrariedad, que por un lado se ha indicado que el fabricante es la empresa WSL Electric CO, y por otro lado que la empresa es Wenzhou Jiangsu, que es uno de los consorciados. En la promesa de consorcio, a diferencia de lo que dice el impugnante, no se mencionó el término fabricante. Hay que hacer esa precisión. Se indica, y como lo pueden ver al lado izquierdo, que Wenzhou Jiangsu Electric CO está encargado de la fabricación, pruebas de laboratorio, experiencia y logística en el país de origen, mientras que Energitech Latam tiene a su cargo las actividades de importación, logística, transporte, carta fianza, entre otros. Entonces, el impugnante dice, oye, no, han dicho que Wenzhou es el fabricante. No hemos dicho que es el fabricante, que está encargado de estas actividades, porque de lo contrario, bajo la lógica del impugnante, se entendería que Energitech Latam es el transportista, por haberse consignado el término transporte, y no necesariamente es así. ¿Y cómo lo hemos evidenciado? Porque en 3 otros documentos que podemos ver al lado derecho, se ha declarado de manera expresa. O sea, no hay ninguna intención de engañar al comité de selección ni a la entidad. Se ha consignado de manera expresa con los documentos que pedían las bases para acreditar quién era el fabricante, como era la tabla de datos técnicos, que el fabricante era la empresa WSL Electric CO. Eso también figura en el catálogo y en el reporte de pruebas tipo de la caja portamedidor. Entonces, no hay una incongruencia. Si es que por interpretación se ha tomado de una manera distinta, queda la aclaración hecha y los documentos que forman parte de la oferta que así lo demuestran. Otro de los cuestionamientos que está vinculado con este tema del fabricante es con respecto al anexo 10, que es la declaración jurada de garantía técnico-comercial. El impugnante menciona que esta garantía no ha sido, pues,
emitida básicamente por el fabricante, ya que el fabricante es esta tercera empresa. Sin embargo, las bases no pidieron, a diferencia de otros procesos donde he tenido la oportunidad de ver bases que sí expresamente el comité de selección o la entidad del área usuaria requieren que la garantía sea emitida por el fabricante. En este caso no, y lo van a poder revisar. El tribunal lo va a poder cotejar al revisar las bases, que las bases no requirieron que la garantía técnico-comercial fuera emitida por el fabricante. La obligación de los documentos de la propuesta y de todo lo que te exige el procedimiento de selección recae sobre el postor. Es el postor el que es el obligado frente a la entidad, el obligado de garantizar, el obligado de proveer, el obligado de cumplir con todo lo que solicitan las bases, es el postor. Y es así que se presentó la garantía como anexo 10, utilizando precisamente el texto que indicaba el numeral 5.2 de las especificaciones técnicas de las bases como referencia, ¿no? Y así lo tenemos. Aquí al lado izquierdo tenemos lo que requirieron las bases completo, que por el tiempo evidentemente no voy a leer, y al hacer un comparativo el tribunal va a poder ver que el anexo 10 consigna todo lo que pedían las bases y evidentemente firmado por el representante común del consorcio, porque es nuevamente el postor el que se obliga a garantizar o a brindar la garantía técnico-comercial frente a la entidad, y será el postor el que volteará con su fabricante para abastecerse de los suministros y repuestos que se necesiten precisamente para honrar esta garantía que se está otorgando. Otro cuestionamiento, bueno, en este sexto punto vamos a abarcar en el sexto y en el séptimo los cuestionamientos que se han realizado a las especificaciones técnicas. El impugnante menciona aquí particularmente sobre una especificación técnica de la llave metálica. Primero, que la llave metálica no es el objeto de la contratación en sí, el objeto de la contratación son las cajas portamedidores, no es un implemento, no es un componente, no es un accesorio de las cajas portamedidores, es una herramienta. Y lo que menciona el impugnante es que no se ha acreditado documentariamente la longitud de esta llave metálica, que es una herramienta. Podemos ver que los documentos obligatorios para la admisión de la oferta, que están en el literal E del 2211, señalan documentación técnica adicional, tabla de datos técnicos, donde se indica con qué documentos técnicos complementarios va a tener que acreditarse las especificaciones técnicas del objeto de la contratación, o sea, de las cajas portamedidores. Luego mencionan otra documentación y finalmente señalan información de las herramientas que deben usarse en el montaje y en el mantenimiento de la caja portamedidor según las recomendaciones del fabricante de acuerdo a lo establecido en el numeral 412. Cuando vayan al numeral 412 van a ver que una de las herramientas, o bueno, la herramienta que se usa para esta caja portamedidor es la llave metálica. Sin embargo, no se ha establecido en las bases qué características técnicas de la llave metálica deban ser acreditadas documentariamente. Solamente se indica que se presente información de las herramientas. Eso no quiere decir que no se cumpla con esta especificación. Lo estamos acreditando ¿con qué? Con el anexo 3, que es la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas en general. Si es que en el literal E hubieran indicado específicamente qué características de las llaves metálicas, que son estas herramientas, objeto distinto a las cajas portamedidores, se hubiera presentado la documentación técnica sustentatoria donde se visualice o se verifique textualmente el cumplimiento de la longitud de la llave metálica. Si es que no es así, estaríamos en todo caso ante un vicio de nulidad como lo señala el propio tribunal en la resolución 1065/2023 y como lo establecen también como lo establece como obligación las bases estándar, ¿no? De que la entidad debe especificar con claridad qué aspectos o características técnicas o funcionales deben ser acreditados con la documentación requerida. Volvemos al texto de las bases. Señala únicamente información de las herramientas que deben usarse en el montaje. La información de las herramientas no específicamente es la longitud de la llave metálica, ¿no? Luego aquí es donde resumimos algunos otros varios cuestionamientos que se han realizado sobre las especificaciones técnicas. El impugnante menciona o cuestiona el tema del diseño de los pernos, la cerradura de la caja, que señala que no es una tuerca cuadrada, las tapas de protección de los agujeros y elementos de fijación de los medidores, y para basar el supuesto incumplimiento hace referencia a las imágenes que se han colocado o que figuran en los catálogos o folletos. Lo que olvida el impugnante es que en virtud de una consulta se retiró como requisito para la admisión o como requisito de acreditación
los registros fotográficos o las imágenes de las cajas portamedidores para su evaluación, precisamente porque las imágenes pueden ser referenciales. Entonces, es un cuestionamiento que no tiene asidero fáctico ni legal porque no ha sido un requisito de las bases que se acredite con estas imágenes el cumplimiento de las especificaciones técnicas. La tabla Para de... que concluya, doctora. Sí, gracias, doctor. La tabla de datos técnicos es la que indica los documentos con los que se van a acreditar. Finalmente, la acreditación del laboratorio de pruebas, lo van a poder ver, era un laboratorio acreditado. Y con respecto a los cuestionamientos de la oferta del impugnante, aquí sí, aunque en el escrito hayan tratado de minimizarlo, hay un incumplimiento objetivo. Las bases, la tabla de datos técnicos, establecía con qué documentos específicos se debía acreditar cada especificación técnica. Varias especificaciones técnicas debían acreditarse con certificado de pruebas y protocolo de pruebas tipo, con ambos documentos, a diferencia de otras características que te daban alternativas. Pero estos en amarillo y los descritos líneas arriba deben ser acreditados con esos dos documentos. En el certificado que ha presentado el postor no figura ninguno de estos valores requeridos, por lo tanto no ha cumplido con la acreditación debida. Y con respecto al certificado... Doctora, en todo caso, lo que continúa puede utilizarlo al momento de efectuar la réplica, esto con la finalidad de establecer tiempos proporcionales a todos los participantes a la presente audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes de la entidad, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, para que en el tiempo asignado de 12 minutos, también por equidad, exponga el informe técnico y legal correspondiente. Adelante. Bien, muchas gracias. Bien, de antemano un cordial saludo a todos los miembros presentes en la sala, a fin de tener un tiempo prudencial para poder hacer los alegatos no correspondientes a este proceso de impugnación. Pues voy a pasar a presentar y dar a conocer estos puntos controvertidos y la posición de la entidad específicamente. Bien, sobre el anexo 1 y el anexo 3, consideramos de que estos dos fundamentos pues quedan desestimados toda vez que respecto al anexo 1 se ha efectuado la subsanación correspondiente y los datos estarían conforme a lo establecido en las bases del procedimiento de selección. Y bueno, respecto al anexo 3, pues la nomenclatura del procedimiento de selección consignada en el documento del postor Consorcio Blitz, pues es correcta, ¿no? De acuerdo a la denominación de la contratación establecida tanto en el CEACE, inclusive en las bases del procedimiento de selección. Ahora, respecto al punto que se cuestiona, ¿no? Que se cuestiona en relación a la tabla de datos técnicos y la promesa de consorcio, el impugnante pues precisa que esta tabla de datos técnicos contiene información del fabricante que en este caso se declara a la empresa WCL Electric. Sin embargo, en la promesa de consorcio que se encuentra en el anexo 5, se indica que el fabricante sería la empresa Wenzhou Jinsu Electric, por lo que se había presentado una información inexacta. Al respecto, dando revisión a la tabla de datos técnicos, se evidencia que como fabricante, la denominación fabricante, pues se establece a la empresa WCL Electric. Y la forma de acreditación de este requisito, como se indica, es a través de la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, anexo número 3, que se establece en el folio número 15 de la propuesta. Al respecto, el postor Consorcio Blitz cumple en presentar esta declaración jurada. Entonces, por ende, se declararía el cumplimiento de lo requerido en el numeral 1.2. Ahora bien, es importante precisar también de que hay una diferencia respecto al anexo número 5, ¿no? de la promesa de consorcio, ya que en el anexo número 5 se declara al segundo consorciado como quien va a estar a cargo de la actividad de fabricación, como dice específicamente, que es distinto a lo que se declara en la tabla de datos técnicos como fabricante. Bien. Ahora, el otro punto controvertido y que es materia de esta apelación, pues, es respecto al certificado de garantía técnico comercial. El impugnante refiere que el postor ganador de la Buena Pro no habría adjuntado la garantía del fabricante respecto a la existencia del suministro o los repuestos en un periodo no menor a 5 años, como lo requieren en las bases, y se habría limitado a colocar en su oferta la declaración jurada sobre la garantía técnico-comercial. Como se especifica en las bases del procedimiento de selección, la garantía técnico-comercial
contienen condiciones específicas, ¿no? Condiciones específicas que no solo están relacionadas a la fabricación, sino también al suministro de este bien, ¿no? Entonces, el comité, bajo ese criterio, se ha ceñido en evaluar esta información presentada de conformidad a lo establecido en las bases del procedimiento de selección. Es importante mencionar que quien asuma esta responsabilidad respecto a la garantía técnico-comercial sea quien mantenga, ¿no?, la relación contractual con la entidad. Es muy importante. Ahora bien, respecto al otro punto que es materia de cuestionamiento, es en relación a la información de herramientas que debe usarse en el montaje y en el mantenimiento de la caja portamedidor, según las recomendaciones del fabricante, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.12, herramientas. El impugnante refiere que el postor no habría acreditado fehacientemente el cumplimiento de las herramientas denominado llave metálica de longitud mínima 100 milímetros. Si bien es cierto, el postor Consorcio Blitz presenta la información, ojo, presenta la información requerida en la etapa de admisión para las herramientas, como se detalla el material uso y suministro, el comité de selección, bueno, al no precisarse específicamente la longitud mínima, el comité de selección consideró que esta información presentada por parte del Consorcio Blitz, en concordancia a la declaración jurada del anexo número 3 del cumplimiento de las especificaciones técnicas, se encontraría conforme a lo requerido. Tampoco se precisa otra dimensión ni nada por el estilo. O sea, tenemos la información requerida. Respecto a la traducción de los documentos presentados en la oferta, el impugnante también refiere que el postor ganador habría presentado información en un idioma distinto al castellano, observándose los folios 35 al 38 de la oferta, que estas se encuentran en el idioma inglés, ¿no? Y esto contravendría lo requerido en las bases y debería de ser descalificada esta oferta, ¿no? Al respecto, esta información hace referencia a dos requisitos en la tabla de datos técnicos. Al 3.2, que es la marca, tipo y código de policarbonato, que si bien es cierto, en la misma tabla de datos técnicos, inclusive se precisa la marca Savic Innovative Plastic con código Lexan Resin 343A, y donde también el postor Consorcio Blitz precisa, ¿no?, los distintos folios en los cuales se estaría acreditando. Al respecto, como se puede evidenciar en el folio 24, que es el catálogo de la caja portamedidor, se precisa claramente que la tapa y cuerpo de la caja portamedidor son fabricados con policarbonato de marca Savic Innovative Plastic, con código Lexan Resin 34943A. Adicionalmente a ello, como información complementaria, información técnica complementaria, presente en el folio 35, esta tabla de datos o esta ficha técnica, ¿no? Esta ficha técnica donde se evidencia claramente lo que en las bases se requieren, la marca y el código del tipo de policarbonato que se requiere. Entonces, bajo ese extremo, no resultaría pertinente tampoco al ser una información técnica complementaria a la traducción. Ahora bien, respecto al siguiente punto controvertido también es que es en relación a la información de las pruebas tipo. El impugnante refiere de que el postor no ha presentado, ¿no?, las pruebas tipo ni certificación alguna del laboratorio. Al respecto, se evidencia de que el postor Consorcio Blitz sí presenta el certificado de pruebas, Entonces, pero las bases del procedimiento indican también que el certificado de pruebas debe ser acreditado, o puede ser certificado de pruebas acreditado. Como se evidencia en la parte superior, ¿no?, del mismo certificado, se evidencia que este cuenta con los sellos, ¿no?, podría decir, de CENAS, por ejemplo, que es una de las entidades que estaría acreditando, ¿no? Al respecto, el comité, por esa diligencia, también procedió a hacer la consulta a través del portal público CENAS, ¿no?, donde evidencia que efectivamente esta empresa Texting Center estaría dentro de esta base de datos de esta empresa CENAS, que es la acreditadora, básicamente. Ahora bien, el otro punto controvertido y el otro punto también que el impugnante alega es en relación a la documentación de presentación facultativa. El impugnante indica, ¿no?, que el ganador de la buena pro, específicamente respecto a las fotografías de la caja portamedidor, podría incumplir el objeto de la contratación en razón que se han detectado diversas incongruencias en su oferta, ¿no?
Con motivo de la absolución de consultas de observaciones y la integración de bases, inclusive, ¿no? A raíz de una de las consultas de la empresa América Productos, se optó por retirar ese requisito para la admisión, que es el registro fotográfico detallado de la caja portamedidor para su evaluación. Toda vez que el hecho de tener este registro por parte de los postores podría demandar, ¿no? Podría demandar, uno, esfuerzos respecto a costos en la fabricación de una caja portamedidor y tiempos adicionales también para esta fabricación, recordando que está en una etapa de competencia, de participación. Ahora, esto podría generar también una barrera en la participación de postores. Es por eso que se retiró de las exigencias para la admisión. Si bien se retiró estas exigencias de las bases del procedimiento de selección, las imágenes presentadas por el consorcio Blitz pues resultarían netamente referenciales en razón a las cajas portamedidor ofertadas. Ahora bien, con relación al otro punto también cuestionado, que es en relación al requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad, el impugnante refiere que a efectos de acreditar la experiencia del postor, el consorcio Blitz ha optado por presentar únicamente los contratos con sus respectivas conformidades de la empresa Wenzhou Jinsu, no habiendo acreditado la experiencia de otra empresa que conforma el consorcio, ¿no? Debiendo haber sido rechazada por el comité. Al respecto es importante invocar, ¿no? O mencionar lo que indica la Directiva 05-2019 OCCD, la participación de proveedores en consorcios en las contrataciones del Estado, donde establece claramente que solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa del consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria. En esta ilustración que hemos desarrollado, se puede evidenciar de que el consorciado número 1, Energitech Latam, con el 60% de participación, estaría desarrollando actividades de carácter administrativo. Y el consorcio número 2, Wenzhou Jinsu Electric, con una participación del 40%, estaría desarrollando las actividades vinculadas directamente al objeto de la contratación. Ahora, es importante también que volvamos a mencionar a esta misma directiva, ¿no? En el numeral 7.52, indica claramente que para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación presentada por él o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades. Actividades de carácter administrativo o de gestión de facturación, financiamiento, aporte de carta fianzas, entre otros, ¿no? Asimismo, tratándose de bienes, solo se consideran las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la contratación, como la fabricación y la comercialización. Bien, como conclusiones, el consorcio Blitz ha cumplido en acreditar la documentación necesaria de conformidad a las bases, la ley y su reglamento. Asimismo, el comité de selección ha realizado una correcta evaluación de la experiencia presentada por el postor ganador de la buena prueba. De conformidad también señalado a las bases del procedimiento de selección, el reglamento y en cumplimiento estricto de la eficiencia, eficacia, libertad de concurrencia, igualdad de transparencia, principios de la norma. Al respecto, quisiera dar también pase al abogado Carlos para que pueda hacer un comentario adicional. Cuenta con 1 minuto para tal efecto, porque ya han transcurrido 11 minutos. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, en resumen, quería aclarar ciertos puntos. Respecto al tema de la experiencia, la directiva señala que se tiene que hacer una sumatoria de aquellos participantes que van a estar directamente relacionados a la ejecución del servicio. En este caso, efectivamente, la sumatoria ha sido la experiencia validada, ¿no? No como lo señala el apelante que tenían que realizar un cálculo de la experiencia en función a porcentajes, como sucedía anteriormente, ¿no? Como segundo punto, quería tocar el tema de la traducción de los documentos. El mismo reglamento establece que, salvo en aquella considerada como información adicional, no hay la necesidad que se traduzcan esos documentos, siendo plausible la presentación de esos documentos en idioma extranjero, ¿no? Y finalmente, respecto al tema inicial que señaló la señorita, la definición de grupo económico, el reglamento establece que la definición de grupo económico es cuando dentro de un grupo de empresas, una ejerce control sobre las demás. En el presente caso no se ha acreditado, evidentemente, que una de las empresas ejerza control sobre las demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, ¿puede dejar de compartir? Muchas gracias. Bien.
Se consulta a los representantes del impugnante si van a hacer uso de su derecho de réplica y de ser así cuentan con 3 minutos para dicho efecto, exhortándoles por favor sean estrictos en el cumplimiento del plazo del tiempo asignado. Sí, en principio, lamentablemente no hemos podido exponer todas las diapositivas que se han presentado, pero allí se describen una serie de resoluciones que ha emitido el Tribunal de Contrataciones respecto a la diligencia que deben tener todos los participantes y postores y la entidad al momento de realizar la evaluación, que esta debe ser íntegra respecto de todos los documentos que presenta el postor o los participantes en este caso, para realizar una evaluación de manera integral y no parcializada ni sesgada, ni como pretende realizar la entidad. Respecto al grupo económico, sí me resulta curioso de que el consorcio Blitz no se haya pronunciado en absoluto al respecto, por lo cual solicitamos que el tribunal se reserve el derecho de iniciar un procedimiento sancionador sobre este punto. Respecto a la traducción, en efecto, si dicen que no era un documento o que era una documentación adicional, la tabla que ha mencionado, que ha señalado también FONAFE, establece ahí los numerales en los cuales se establece o se contiene, mejor dicho, la información respecto a la marca y al modelo. Y está no solamente el folio 24, sino del 35 al 38. Y esos folios no están traducidos. En un caso similar, FONAFE también descalificó a la empresa a la cual represento por no adjuntar documentación traducida, porque ellos ahí sí se ciñeron a la literalidad de que estos documentos, al formar parte de la tabla y acreditar una documentación o un criterio establecido en las bases, debía ser traducido. Respecto a la garantía, es curioso que diga que nosotros que nosotros no habríamos tenido en cuenta que el postor está obligado en garantizar. Sin embargo, este tema de la garantía es obligación y así está. Si bien es cierto, las bases integradas han establecido que tanto el proveedor como el fabricante deberán garantizar, eso no quiere decir que la garantía que yo emita esté en el mismo sentido, sino tendría que haber dicho su declaración jurada que tanto el fabricante como el productor o el productor de los productos, el proveedor de los productos, garantizan que así se realizará o se cumplirá con los 5 años que se requieren las bases. No es copiar literalmente lo que establecen las bases, sino darle un sentido de lo que la entidad está buscando. Y la misma entidad pretende desconocer esa situación, lo cual nos causa realmente alarma al respecto. Finalmente, con relación a la vinculación y al carácter administrativo, bueno, las imágenes, con relación a las imágenes del catálogo, están diciendo que estas imágenes, si bien es cierto, es por el tema de que no se ha tomado bien la fotografía, de que no ha sido bien enfocado el ángulo y que no se puede determinar las características, si bien es cierto, las bases señalan que esto no es materia de calificación, sí es responsable el postor por la información que publica. Además, el numeral 1.8 de las bases integradas dice que el participante debe verificar que toda la información que brinde sea legible. Si ellos consideran que esas fotografías no eran legibles, ¿para qué adjuntaron en la propuesta? Al final, esa propuesta va a formar parte del expediente de contratación. Y por eso es que nosotros hemos puesto énfasis en esta falta del comité de selección de poder evaluar de manera correcta la propuesta de Consorcio Blitz. Quisiera darle unos minutos al ingeniero, tal vez tiene la parte técnica, o de repente más adelante ya usted, señor presidente, ya determinará si es necesario una parte técnica. En realidad, porque en realidad ya han transcurrido 50 segundos más de los tiempos que han sido asignados y viene también una parte de consultas por parte de los miembros de la sala. Se consulta al representante, a la representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. De ser así, cuenta con 3 minutos con 30 segundos para dicho efecto. Muchas gracias. Con respecto, en primer lugar, al tema del grupo económico, el impugnante menciona que le llama la atención que no nos hayamos pronunciado. Evidentemente no nos podíamos pronunciar porque eso no ha sido materia del escrito de apelación. Entonces no hemos tenido oportunidad para defendernos con respecto a lo que ahora se menciona con relación al tema del socio fundador de ambas empresas. Eso no está en el escrito de apelación y por lo tanto no hemos tenido oportunidad
ni siquiera para revisar los documentos, menos aún para defendernos, y además no debería ser punto controvertido porque no ha sido objeto de la impugnación, no ha sido expuesto en la impugnación. En segundo lugar, Disculpe, con doctora, relación no sé si al si el tema de presidente... metodología, No estamos en debate, doctora, estamos en la etapa, por favor, sea respetuosa también, ¿sí? Muchas gracias. Continúa, doctora. Gracias. Ya. Con respecto a, bueno, vamos a pasar a los cuestionamientos, aprovechando el tiempo, a los cuestionamientos, a los dos cuestionamientos que no terminé de exponer con respecto a la propuesta del impugnante, sobre los cuales el impugnante sí no se ha pronunciado en esta audiencia. En el escrito que presentó en el Téngase Presente han tratado de minimizarlos y de un poco desvirtuar el cuestionamiento o desorientarlo. El segundo cuestionamiento es con relación a que el certificado de pruebas y el reporte de pruebas no es válido debido a que no tiene la información del fabricante ni del modelo de las cajas portamedidores. Lo que cuestionamos no es que no se haya acreditado quién es el fabricante, eso se acreditaba con otro documento. Y esa es su defensa, eso no es cuestionamiento. El cuestionamiento es que no hay una trazabilidad de que ese reporte de pruebas corresponda al modelo ofertado o al modelo que ha fabricado el fabricante que indican. Ese es el cuestionamiento. Y el primer cuestionamiento, que es sumamente objetivo, lo van a poder corroborar miembros del comité, del tribunal, perdón, es con respecto a la falta de acreditación de las especificaciones técnicas, numerosas especificaciones técnicas, con los documentos que solicitaban las bases. Sobre los demás extremos vamos a presentar un documento adicional por el tiempo, reiterando nuestros argumentos o haciendo precisiones adicionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Se consulta a los representantes de la entidad si van a añadir algo a su exposición. Sí, estimado presidente del tribunal. Pues sí, efectivamente, quisiera añadir un aspecto importante respecto al último cuestionamiento, que es en relación a la experiencia del postor en la especialidad. Se cuestiona que la conformidad, pues, precisa netamente cantidades. Este documento de conformidad, recordemos que hace referencia al contrato del cual se ha prestado la prestación original. O sea, se ha prestado y se ha obtenido esa experiencia. Este documento de conformidad estipula el número de ese contrato. Entonces, por ende, también eso resultaría una información válida, ¿no? Ahora, respecto a la garantía técnico-comercial también es importante precisar que el documento presentado por el consorcio Blitz, pues contiene la información específica de acuerdo a la garantía, ¿no? Básicamente eso. Disculpe, doctor, una pequeña precisión a lo que dijo Víctor respecto a la conformidad. La señora Rodríguez dijo que la conformidad tenía que incluirse montos y demás conforme a lo señalado el reglamento. Como todos sabrán, el reglamento respecto a las conformidades es de las cuales las entidades emiten a los postores, ¿no? No podemos aplicar la ley de contrataciones del Estado a las conformidades que un privado le da a otro privado, ¿no? Solo para acotar eso, y respecto a la experiencia también señalar, recalcar una vez más y contradecir lo que dice el escrito, ¿no? La experiencia se valida conforme a la sumatoria de la experiencia de los concursados, y que la iniciativa de los consorcios es para que personas jurídicas con experiencia cero promuevan en el futuro y tengan experiencia para diversos procesos, ¿no? Y finalmente, respecto al tema final de la garantía comercial, es una garantía técnico-comercial, no es una garantía del fabricante, sino una garantía técnico-comercial que la da el contratista de cara con la entidad. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias. Habiendo escuchado los planteamientos de las partes y de la entidad, pasamos a la sesión de preguntas. En tal sentido, se consulta al doctor Paz si va a formular algunas preguntas. Buenas tardes, señor presidente. No voy a formular consultas. Gracias. Muchas gracias. Doctora Chávez. Señor presidente, buenas tardes. Tengo una consulta, sí, por favor. Adelante, doctora. Gracias. Al representante de la parte del adjudicatario. Buenas tardes, quisiera que me indique, por favor, o me precise respecto de este cuestionamiento que ha efectuado el impugnante, con relación a la exigencia de la herramienta, ¿no? Según la base integrada se pedía
como una documentación obligatoria que se presenten documentos técnicos para acreditar, entre otros aspectos, información de las herramientas, ¿no es cierto? De acuerdo a lo indicado en el numeral 4.12 de las bases. En ese sentido, ¿qué extremo de ese numeral 4.12 ese que usted considera debió acreditarse? Doctora, muchas gracias por su pregunta. Buenas tardes. El 2211 de las bases únicamente indica que se debe presentar como documentación información de las herramientas y luego se remite al 412. En el 412 hacen referencia a la herramienta y a los accesorios, me parece. Permítame abrir en este momento las bases, lo tengo justo en esa página. Dice: el proveedor incluirá en su oferta las llaves metálicas con una longitud mínima de 100 milímetros que deberán usarse en el montaje y en el mantenimiento de la caja portamedidor. Y de otro lado dice: e instalación del perno de seguridad a razón de las 25 llaves por 1000 cajas portamedidores como mínimo. Entonces, o podría haberse acreditado todas y cada una de las palabras que se consignan en este párrafo, o podría haberse acreditado la información que nos provea el fabricante, porque precisamente el numeral 2211 de las bases, de la sección específica de las bases, lo que indica es información de las herramientas que deben usarse en el montaje y en el mantenimiento de la caja portamedidor según recomendaciones del fabricante, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.12. Entonces, lamentablemente se va a prestar interpretación y cada postor va a poder tener un criterio distinto de qué información debería contener esta documentación proporcionada por el fabricante, ¿no? Entonces, al no ser específico, no va a haber una homologación entre el criterio de los postores. Y entendiendo de que este capítulo de documentación obligatoria, literal, específicamente estaba referido a documentación técnica, ¿cierto? Adicional que el postor debe presentar, ¿no considera su representada que el numeral 4.12 de las bases, cuando dispone como una característica, entiendo que es técnica, la longitud de 100 milímetros, ¿no? Esa no sería entonces una característica técnica acreditada? ¿Usted considera que no? ¿La longitud mínima? Lo que se ha presentado, doctora, es la documentación proporcionada por el fabricante. Es como cuando uno presenta los catálogos, ¿no? Que no se preparan me queda claro que es fabricante, pero ¿cómo queda la lectura del 4.12 de las bases? ¿Cómo se aplica a esta exigencia que habría implementado la entidad? Que es bueno, el criterio podría ser que a partir de un conjunto de 8 elementos se puedan acreditar 3 o 5 o los 8. ¿Cuáles serían los 8 elementos en este caso? Estoy arrojando un número al azar. Sí, no son 8 elementos, ya, sí, me refería en general. En su oferta entiendo de que ha acreditado las 25 llaves por cada 1000 cajas. Sí, eso correcto. Está. Eso está. Ok. ¿Las 25 llaves por cada 1000 cajas es un aspecto técnico o Es cuantitativo? Bueno, es un aspecto de cumplimiento, sí. Es una especificación, una característica que debería cumplirse. Técnica. Técnica, claro. En su oferta, ¿llega acreditada de alguna manera la longitud mínima de 100 milímetros en su catálogo, en su documentación, o no lo precisó? Lo voy a precisar junto con el área técnica del consorcio que no se han podido conectar para responderle por escrito, por favor. Muy bien. Y la otra pregunta que tenía también para usted, para su representada, es respecto de su oferta, el cuestionamiento que le hace el impugnante a su promesa de consorcio. A criterio del impugnante, considera de que la obligación consignada para el fabricante, para el consorciado Wenzhou Jinsu Electric Co. Ltd. sería inconsistente y congruente, ¿no? Por cuanto una de las obligaciones será la fabricación, bueno, pruebas de laboratorio, experiencia y logística, ¿no? Cuando su representada ha admitido en su recurso de descargo, la absolución, que el fabricante del producto que van a ofertar es otra empresa, ¿no? China también, ¿no? Eso queda claro de su oferta, ¿no? Es otra razón social. Correcto. Entonces, ¿cómo así podría evidenciarse de que la obligación que está consignada en la promesa de consorcio para el consorcio Wenzhou Jinsu Electric no está referida a que este es el fabricante,
sino que, como usted su representante ha alegado, es de que solamente se trata de coordinaciones con el fabricante y todo lo que de ello derive. ¿Cómo se...? Correcto. Bueno, no hay otro documento donde se establezcan las obligaciones del consorciado, evidentemente, porque el único documento es la promesa de consorcio, pero lo que evidencia que no se va a encargar este consorciado de la fabricación es precisamente la precisión de que el fabricante es otro en otros 3 documentos, ¿no? Entonces, sí queda claro que el fabricante en el catálogo, en el reporte de pruebas y en la tabla de datos técnicos que acredita quién es el fabricante, precisamente, que era el documento idóneo para acreditarlo, se indica que el fabricante es un tercero, entonces se colige que la actividad indicada en la promesa de consorcio de fabricación es una referencia como la actividad de transporte que tenía el otro consorciado sin la necesidad de ser transportista, ¿no? Muy bien. Y por último, quisiera que me aclare respecto al cuestionamiento que efectúa a la oferta del impugnante. ¿Qué es exactamente lo que no habría a su consideración cumplido del impugnante con acreditar? Son 2 cuestionamientos. El primero es una cantidad bastante elevada de especificaciones técnicas, lo van a poder ver en la lámina 16 de la PPT. Son alrededor de 15 especificaciones técnicas de la caja portamedidor que debían acreditarse según las bases con 2 documentos, con el certificado de pruebas y con el protocolo de pruebas tipo. Así lo establecían la tabla de datos técnico, que es la tabla donde en una columna indican con qué documento técnico acreditar las características. Entonces, en el certificado de pruebas que se presenta, no figura ninguno de estos valores, de estos 15 valores requeridos. Ese es el cuestionamiento número 1. Y el cuestionamiento número 2 es con respecto a la validez del certificado e informe de pruebas. ¿Por qué? Porque el certificado e informe de pruebas no consignan ni el nombre de fabricante de la caja portamedidor ni el modelo de la caja portamedidor, lo que imposibilita realizar una trazabilidad entre el objeto ofertado y este reporte de pruebas. O sea, no se verificaría que los resultados de las pruebas corresponden a este bien, ¿no? A diferencia de la propuesta que ha presentado el consorcio Blitz. Muy bien, muchas gracias. Lo que ha señalado. La señorita Rodríguez quiere señalar algo respecto solo de este punto, de este último punto. Si es solo así, respecto a la última pregunta, le pediría que sea muy precisa. Sí, justamente respecto a la última pregunta, nosotros hemos presentado con fecha 27 de junio un escrito con el cual detallamos que los 2 argumentos por los cuales pretende descalificar nuestra oferta, sí cumplimos, porque lamentablemente el consorcio Blitz, de manera malintencionada, ha señalado únicamente la parte que dice certificado. Certificamos que se cumplen con las pruebas, si cumple, si cumple, si cumple, si cumple. ¿Qué es lo que pasa? Este certificado viene acompañado de un informe en donde están todas las pruebas tipo que se requieren en las bases. Sería imposible que nosotros hayamos incumplido con ese protocolo, siendo un protocolo tan amplio, siendo las pruebas tipo solicitadas en las bases tan amplias, para encima presentar un recurso impugnatorio cuando nosotros mismos no hemos cumplido con esas pruebas tipo. Esas pruebas tipo forman parte del informe que están en los folios anteriores al folio que argumentan que no contiene las pruebas, pero ese certificado número 1000 y tantos. Y el informe es 1000 y tantos. ¿Qué quiere decir? El certificado corresponde al informe de cada prueba tipo que se ha realizado de acuerdo a lo establecido en las tablas, y allí mismo se señala en dónde están esos protocolos. En la tabla también se señala el modelo, donde está el modelo y la fabricación, con lo cual se cumple con absolutamente todo. Hay una identidad, entonces, se podría identificar claramente de las pruebas tipo que está referido al objeto, al bien que está ofertado. Clarísimo, doctora. Clarísimo. Muy bien. Muy bien. Es todo por mi parte, entonces. No tengo más consultas, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, De mi parte, voy a hacer unas consultas, si me permiten, por favor. Quisiera hacer unas consultas, en primer término, para los representantes del impugnante. Doctora, usted empezó su exposición señalando un tema referido a grupo económico por parte del tercero administrado. Lo que queríamos saber, en función de que también en la audiencia la defensa del tercero administrado ha sido de que
Este cuestionamiento no ha sido planteado en el escrito de apelación y por lo tanto no podría establecerse como punto controvertido en función de lo señalado también en la normativa. La pregunta es, ¿qué tratamiento debe tener este tribunal sobre este aspecto? Porque lo último que se le escuchó es que se tenía que hacer la comunicación correspondiente para la apertura de un procedimiento administrativo sancionador. Pero respecto del recurso de apelación, ¿cuál es el tratamiento que su representada estima deba tener ese tribunal sobre ese cuestionamiento? En principio, mencionar que el postor adjudicado ha debido ser diligente en revisar el tomarrazón y los escritos que hemos presentado, porque en un documento adjuntamos las pruebas con las cuales acreditamos el vínculo que existe entre las dos empresas, la que quedó en primer puesto, la que fue adjudicada, y la que quedó en tercer puesto. Dicho ello, lo que nosotros aquí solicitamos al tribunal es que se reserve el derecho para iniciar un procedimiento sancionador y en ese lado se hagan las investigaciones porque existen indicios suficientes para considerar que estas empresas estarían vulnerando lo que establece o habrían incurrido en el impedimento establecido en la ley de contrataciones. Y respecto a establecerlo como pretensiones, ¿sería correcto de que se establezca como un punto controvertido en este procedimiento de apelación? Preferiríamos que sí, porque los documentos han sido presentados en este escrito, ha sido sustentado. No, me refería en el marco normativo. Y como repito. Doctora, me refería en el marco normativo, en lo señalado por el hecho de que... Bien, gracias, doctora. Y quería hacer una pregunta a la representante del tercero administrado, y es en función del cuestionamiento que se le hace e incidiendo en la pregunta que le ha efectuado al respecto la doctora Chávez. Y yo quería saber sobre este tema de la obligación que se ha asignado a la empresa Wenzhou Jinshu Electrical Limitada. En todo caso, ¿cómo es que tendríamos que entender la diferencia entre las actividades del fabricante y las actividades de Wenzhou? ¿En qué se diferencia? Porque si estamos diciendo coordinación, ¿cómo es que, en todo caso, si ya no hay más actividades que solo coordinación, ¿cómo podríamos entender que coordinación es fabricación? Si tenemos en cuenta que existe un fabricante. O sea, ¿cómo distinguimos el contenido de las actividades del fabricante de Wenzhou, que además de coordinar, tendrían que haber otras actividades? Y entonces la pregunta es, ¿cuáles serían esas otras actividades que no coincidan con las efectuadas por el fabricante? Si me entiende la pregunta, para hacer esa distinción de lo que usted está tratando de decir, de que fabricación no es lo mismo que fabricante. Correcto, doctor, gracias. El sentido y la razón que nos ha brindado el consorcio Blitz de haber consignado el término fabricación dentro de las obligaciones de este segundo consorciado es precisamente para la delimitación de responsabilidades. Como ustedes saben, cuando las empresas se consorcian, pues cada empresa debe determinar de forma objetiva y clara, pensando a futuro y ante cualquier contingencia que pudiera haber, el tema de la competencia sobre los documentos que va a aportar, sobre las actividades que va a realizar y demás. Eso, por ejemplo, también se corrobora con el hecho de haber consignado que este segundo consorciado va a estar encargado de las pruebas de laboratorio, porque también en ese caso se iba a encargar... Doctora, sí, doctor. No quisiera salirme en realidad del tema. La pregunta ha sido muy concreta y en realidad no estamos hablando de temas de responsabilidades en función de las cuestiones que puedan surgir de ejecución contractual, que también seguramente son materia del contrato, pero la pregunta es muy específica y es referida a la obligación de fabricación. ¿Qué actividades contiene esa obligación de fabricación para esta empresa? Usted ha dicho de que es coordinación, pero ¿hacia eso solamente se restringe? Si fuera el caso de que solo es coordinación,
Entonces, ¿no sería adecuado que se coloque solamente coordinación? ¿O qué otras actividades tendría que realizar que se distingan de aquellas que correspondan al fabricante? Pero en el contexto de obligaciones de fabricación, que son las que están contenidas en el literal D de la promesa formal de consorcio. Claro, la fabricación es básicamente la producción de los bienes, ¿no? Y eso lo realiza, nos queda claro, esta tercera empresa que figura en los otros 3 documentos, no el consorciado, que el segundo consorciado. ¿Qué actividades tiene? Porque, doctora, le pregunto, dado en función de lo último que acaba de decir, Sí, doctor. porque si estas obligaciones de fabricación van a ser realizadas por el fabricante, ¿acaso no, o para plantearle de otra manera la pregunta es, ¿acaso entonces esta empresa Wensu no va a realizar actividades de fabricación? El fabricante, como comentábamos y como figura en los 3 documentos, es la tercera empresa. Sí, no es, por eso le consorciado. reitero, habiendo consignado de que en la promesa formal de consorcio, Wensu ha colocado que tiene fabricación y existe un fabricante, eso quiere decir de que la consignación de la palabra fabricación o estas actividades de fabricación no van a ser cumplidas por el obligado según la promesa formal de consorcio. Ese obligado no va a producir los bienes, en efecto, pero se va a encargar o va a tomar la responsabilidad de las actividades de producción, ¿no? Porque es quien tiene el contacto con el fabricante, con el proveedor fabricante. Bien. Sí, ese es el sentido. Bien, en todo caso, estos elementos van a ser tomados en cuenta al momento de emitir la decisión correspondiente. Se ven algunas manos levantadas, se les comunica de que cualquier información, precisión que tengan que realizar a este tribunal, pueden hacerlo a partir de ahora por escrito y van a ser tomados en cuenta al momento de tomar la decisión correspondiente. No habiendo preguntas adicionales a formular, damos por concluida la presente audiencia pública, agradeciendo a todos su participación, que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, gracias.